Y ya se encuentra con nosotros el escritor Juan Miguel Zunzunegui para hablarnos sobre este libro, Locura y Razón, el libro número 14. Hola, ¿qué tal? Pues Bienvenido. efectivamente, gracias por invitarme. Pues sí, mi libro número 14, pues en el mismo tono que todos los demás, yo escribo cosas de historia tratando de contar versiones muy diferentes de la historia. En este caso, Locura y Razón es una novela histórica ubicada entre México y Francia en torno a la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Es muy común que se nos diga que México no participó en la Primera Guerra Mundial. Y el planteamiento es, sí participamos, solo que no nos dimos cuenta, ¿no? Porque finalmente la Revolución Mexicana tenía detrás espías alemanes, espías norteamericanos, espías británicos, porque la guerra en Europa era ya un hecho inminente desde antes de 1914, y también era un hecho inminente que es una guerra que le iba a ganar el que tuviera el control del petróleo, porque era el nuevo combustible, ¿no? Y justo en una época en la que había dos grandes fuentes de petróleo en el mundo, México y el Imperio Turco. Entonces, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos ahí estaban desde el Porfiriato, pues viendo quién controlaba el petróleo. Y justo la revolución acaba siendo en gran medida eso, las potencias europeas y Estados Unidos peleándose por ver quién domina, pues quién gana la revolución, digamos. Además de datos históricos, en este tipo de novela habrá romance. ¿Qué personajes participan? Pues mira, son personajes ficticios porque es novela, aunque giran en torno a todos los personajes reales. Entonces, sí, es una novela romántica. Básicamente la historia principal es una historia de amor que empieza en París en 1900 y continúa en México en 1913. Y la novela va viajando entre México y París para contarte todo este mundo del cambio de siglo, ¿no? Del siglo XIX al XX y el origen del mundo actual, con mucho romance, pero sobre todo, bueno, creo que tiene mucho romance, mucha intriga internacional, porque para entender bien las guerras mundiales hay que ver cómo, de verdad, toda la política internacional de la época es complejísima, ¿no? Entonces tiene la parte romántica, tiene su parte erótica muy rica, tiene su parte de espionaje y de intriga internacional, y sobre todo un análisis histórico que nos ayuda a entender un poco mejor a México y pues bueno, ver cómo de pronto participamos en acontecimientos históricos sin enterarnos, ¿no? Algo además de la historia, pues planteas que las guerras no son ocasionadas únicamente por conflictos entre naciones, sino por los conflictos entre los mismos individuos. Así. Pues fíjate que en realidad ese acaba siendo el tema principal de Locura y Razón, ¿no? Una novela que gira en torno a la guerra, aparentemente a las dos guerras mundiales y la revolución, pero que acaba siendo una gran propuesta de paz, porque justo el tema es, la única forma de convencer a los individuos de que vayan a la guerra es que los individuos sean conflictivos, ¿no? Que tú tengas conflicto dentro de ti mismo. O al revés, en este mundo tan lleno de conflicto, tan bélico, tan envuelto en guerra hace 100 años como ahora, se puede vivir en paz, solo que la paz está dentro de uno mismo. Entonces justo hacia donde va el mensaje de Locura y Razón es, tú declara la paz dentro de ti mismo y así es como tú puedes colaborar con la paz del mundo. Los individuos felices y que viven en paz no los convences de ir a la guerra, ¿no? Ni a una guerra contra otra nación, ni a un conflicto contra tu vecino, ¿no? O sea, si tú vives en paz contigo mismo, es imposible envenenarte con nacionalismos para que vayas a la guerra y tengamos 180 millones de soldados, que es lo que hubo en Europa en 30 años. Fíjate, 180 millones de seres humanos dispuestos a matar y a dejarse matar por defender los intereses de unos cuantos, ¿no? Entonces, habla mucho de cómo el nacionalismo movía y sigue moviendo a las masas para intereses de muy pocas personas, ¿no? Entonces, pues en fin, pues tiene todo esto, tiene toda esta intriga, todo el dato histórico, 500 años de historia, pero en una narración muy fluidita. Juan pues Manuel, ¿y desde propuesta. qué perspectiva vamos a ver la historia? ¿Qué personaje nos la va a narrar? La narra uno de los espías alemanes que estuvo en México. Está narrada desde el lunes 6 de agosto de 1945, que es el día en que cae la bomba atómica en Hiroshima y prácticamente termina la guerra. Desde ese punto de la historia, en París, un espía alemán que estuvo participando en la Revolución Mexicana es el que cuenta toda la historia, del origen de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda y cómo estuvo relacionado México en ese conflicto. Por último, ¿por qué no debemos de perdernos de esta lectura? Pues mira, yo creo que tiene lo que debe tener, o sea, es una novela, que es un punto muy importante, y una novela debe ser entretenida, pienso yo. Entonces creo que es una novela muy entretenida, me gusta escribir fácil y fluido, ¿no? Entonces, entretenida. Dos, históricamente es muy rica, tiene muchísimos datos, pero más allá de los datos, siempre digo que es mucho más importante entender el proceso, cómo pasaron las cosas, no cuándo. Más ¿no? que acordarnos a lo mejor de Sí, las las fechas están en internet. El tema es entender cómo pasaron, el gran proceso, cómo ocurrió. Hay un gran análisis para entender todo el mundo moderno y por qué es tan conflictivo. Y tres, porque es una gran propuesta de paz con uno mismo. Básicamente es eso, es una novela en la que te vas a enterar de 500 años de historia para entender por qué el mundo de hoy es como es y por qué es tan conflictivo, pero lo más importante, vas a encontrar cómo vivir en paz en un mundo tan conflictivo.
Pues muchísimas gracias por esta recomendación, Juan Miguel Zunzunegui. Una opción seguramente que podremos encontrar en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino. Hay que aprovechar la oportunidad para llevarnos locura y razón. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Estamos en A Tiempo 21. Las noticias de la ciudad.